Por lo pronto esta noche vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando sus suertes. De lo que vamos a hablar esta noche es de la quinta y de la sexta dispensación. Como recordará usted, hablamos que dispensación realmente es una administración de los tiempos en los que Dios le ha dado al hombre y ha pactado con el hombre y ha tratado con el hombre en las diversas etapas de la tierra. Por lo tanto, las dispensaciones le llamamos también las edades de la tierra. ¿Se acuerda que hemos dicho que son tiempos, pero no son tiempos específicos de tantos años? Una dispensación pudo haber durado 500 años, otra puede durar 600, otra puede durar 1000 años. Son diferentes, no es un tiempo en específico. Dispensación entonces es así se lo digo, la palabra dispensación es administración, cómo se administra una casa, cómo se administra una casa. Entonces Dios a lo largo de todas estas dispensaciones, todas las dispensaciones, Dios ha pactado con el hombre. En cada dispensación Dios ha hecho un pacto con el hombre. Sin embargo, en cada dispensación o en cada edad o en cada tiempo en la que Dios le ha dado una administración al hombre, voy a repetir la primera dispensación. ¿Cuántos recuerdan la primera dispensación? La inocencia, ¿verdad? Entonces, en la etapa de la inocencia, Dios pactó con el hombre, le dio un gobierno, le dio a administrar y el hombre falló. En la segunda etapa, que es la etapa de la conciencia, también Dios pacta con el hombre y el hombre vuelve a fallar. En la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, el hombre vuelve a fallar. En la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, el hombre vuelve a fallar. Y ahí Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Isaac, hizo pacto con Jacob y el hombre vuelve a fallar. Ahora en esta quinta dispensación vamos a ver la dispensación de la ley. Esta dispensación de la ley es muy importante que la tengamos en cuenta porque se le conoce como la edad de Israel, o la época de Israel, o el tiempo de Israel. La ley se le conoce como la edad de Israel. ¿Cuánto duró esta dispensación? Esta dispensación de la ley comenzó desde Éxodo. Le voy a dar nada más los versículos para que los tenga como referencia. Éxodo 19:8, Éxodo 19:23 y el versículo que estamos leyendo de Mateo 27:35 es hasta donde terminó la quinta dispensación. La quinta dispensación entonces comienza en el Éxodo y termina en el sacrificio, en el Calvario, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese tiempo dura la dispensación. ¿Qué periodo de tiempo es? 1500 años aproximadamente. Ese tiempo de dispensación, esa edad que se conoce como la edad israelita, duró 1500 años. Fue cuando se les dio la tabla o el decálogo a través de Moisés. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos, ¿verdad? En esa dispensación se les dio el decálogo, que son los 10 mandamientos. Entonces vemos que ese periodo de tiempo que abarca desde la salida de Egipto hasta el Calvario, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, son 1500 años. Y en esta dispensación Dios trató especialmente con el pueblo judío a través del pacto mosaico. Dios entonces, ahora a través de un tabernáculo y a través del templo judío, que todo ese periodo abarca, primero fue el tabernáculo con Moisés, pasa el tiempo y después ellos logran edificar, después de muchos años, un templo, y en el templo se daba la adoración, y se daba la adoración a través del sacerdocio. La adoración se daba en el templo, incluso en el tabernáculo, a través del sacerdocio. La dirección del pueblo en aquel tiempo fue también a través de los profetas
que se les conocía como los voceros de Dios, ¿verdad? En cada época Dios ha tratado con el hombre. Recuerde que cada dispensación es la administración y cómo Dios ha tratado con el hombre, y vemos también que cada dispensación ha terminado con un juicio, porque el hombre ha fallado y cayó un juicio. El hombre falla, cayó un juicio. La primera dispensación el hombre falló, fue expulsado de él. En la segunda dispensación el hombre falló, amado hermano, y cayó el diluvio. Tercera dispensación el hombre cayó, falló, y fueron confundidas las lenguas en Babel. Y así en cada dispensación ha habido un pacto. Dios ha querido bendecir, Dios ha querido tratar con la humanidad a través del hombre, pero el hombre ha fallado. Vemos entonces que Israel ahora entró a la tierra prometida, pero eventualmente, escuche, esto es muy importante, eventualmente, por la desobediencia, perdieron la tierra y fueron sujetos a servidumbre. Esto a mí me impacta en mi corazón, porque Dios en la dispensación de la promesa no quiere decir que porque Dios puso la ley, dejó sin cumplimiento la promesa. La ley no vino a abolir la promesa. La promesa seguía vigente con Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham, pero resulta que el pueblo cae en servidumbre. Ya vimos la semana pasada por qué cayó en servidumbre. ¿Sí recuerda por qué cayó en servidumbre? Vimos las tres debilidades del hombre y vimos los tres errores que cometió tanto Abraham como Isaac y como Jacob, y la consecuencia es que sus hijos cayeron en esclavitud. Qué tremenda paradoja, porque Jesucristo, el Padre de la Gloria, saca a Israel de Egipto, lo libera de casa de servidumbre, para llevarlo a la tierra prometida, para bendecirlo, para quererlo usar como instrumento para gobernar ahora a todas las naciones. Israel era el instrumento para gobernar a todas las naciones, pero Israel ahora en esta quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, Dios, usted conoce la historia, primero no quisieron entrar, después finalmente entraron, y una vez que entraron y tomaron posesión, siempre el pueblo se corrompía, caía en idolatría, caía en prostitución, se iba detrás de otros dioses, hacía y imitaba lo que otros pueblos hacían, cosa que Dios no les ordenó que hicieran. Y lo curioso es que Dios los saca de casa de esclavitud, de la casa de servidumbre, y a lo largo de ese periodo, al final, vuelven a caer en servidumbre. Qué triste es ver, voy a decir una gran verdad, que pocas veces se lo dicen en la iglesia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Sabe que las bendiciones hay que saberlas guardar. ¿Sabe que una bendición se puede perder? Lo que Dios da, Dios no lo quita, pero el diablo sí te lo arrebata. Dios quiso bendecir a Israel, le entregó la tierra prometida, Israel perdió la bendición. La tierra por la que tanto pelearon, por la que tanto lucharon, al día de hoy, esa tierra sigue en disputa. Esa tierra sigue teniendo problemas. Esa tierra todavía se la están peleando. Escuche, estamos viendo la quinta dispensación cuando todo empezó en Éxodo. Dios se las entregó y ellos la perdieron. Dios no se las quitó, ellos la perdieron. Dios te puede dar una bendición, Dios no te la quita, pero tú la puedes perder. Dios te puede dar un hijo y lo puedes perder. Lo puedes perder en el vientre. Lo puedes perder cuando nace. Lo puedes perder en el transcurso de la vida. Ten mucho cuidado. Dios te puede dar un carro y lo puedes perder. Dios te puede dar un trabajo y lo puedes perder. Dios te puede dar un matrimonio y lo puedes perder. Dios te puede dar la sanidad y la puedes perder. Israel salió de casa de esclavitud y a lo largo de 1500 años terminó otra vez en casa de servidumbre. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado,
El pueblo judío estaba bajo el gobierno y el yugo de los romanos. Estaban en servidumbre. Estaban ahí, amado hermano, en su territorio, gobernándolos. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo entonces una bendición puede llegar a perderse? Y lo que Dios da, Dios no te lo quita, pero el diablo sí te lo puede arrebatar. Entonces vemos que Dios liberó a Israel, pero por su pecado, a lo largo de 1500 años, continuamente estuvieron cayendo en cautiverio, cayeron en guerras, sus reyes se prostituyeron, mataron a sus profetas y terminaron como cuando salieron. Salieron de esclavitud y así terminó la quinta dispensación, en esclavitud y en servidumbre. Si usted es bendecido por Dios, yo espero que usted sepa cuidar las bendiciones de Dios. Por eso repito que cada dispensación es la administración, o sea, que usted y yo somos mayordomos de lo que Dios nos entrega. Si Dios te da una bendición, tú eres responsable de la bendición, o Dios. Si Dios te da $1,000,000, tú eres responsable de cómo vas a usar ese $1,000,000. Si Dios te da un hijo, tú vas a entregar cuentas por esa bendición, por ese hijo. No podemos nosotros, amados hermanos, hacer otra cosa, sino que entregar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Entonces, lo que es dispensación es la mayordomía de lo que Dios nos ha entregado. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita estamos hablando de la ley, pero la siguiente dispensación es la gracia, en la que estamos viviendo usted y yo. En la que estamos usted y yo ahorita. Y si nosotros estamos viviendo en una gracia, quiere decir que entonces Dios, en aquel tiempo Dios estaba pactando con Israel a través de la ley. En aquel tiempo, amado hermano, la ley era por obras, que ellos conservaban la salvación o la bendición. Ahora, en la gracia ya no es por obras, es por fe. Pero continuemos con la ley para no irnos más allá y no saltarnos. Gálatas capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué sirvió la ley? Usted se va a dar cuenta ahorita. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalidó un pacto ratificado anteriormente por Dios, como anulando la promesa. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas y les está diciendo que después de la promesa que Dios le hizo a Abraham, vino la ley. ¿Se acuerda que vimos la dispensación de la promesa y ahorita estamos viendo la de la ley? Pero el apóstol Pablo le está diciendo 430 años después vino la ley, pero la ley no terminó, no abolió la promesa. La promesa continuó vigente. ¿Por qué Dios dio la ley? ¿Alguien conoce por qué Dios le tuvo que dar la ley al pueblo judío? Sí, sí, parte de eso sí. Por todos los fracasos que el hombre tuvo, sí. ¿Qué más? Ajá. Pero ¿por qué más la ley tenía que venir? ¿Mandé? A ver, fuerte con voz de hombre, aunque no la tenga. Pues sí, porque era un pueblo de dura cerviz. La ley tuvo que venir, amados hermanos, porque la ley era la que preparaba para recibir a Cristo. La ley era necesaria que viniera porque es la que antecede y la que prepara el camino para poder recibir a Cristo. Le voy a explicar ahorita. Fue a través de la ley que Dios hizo entender al hombre la condición de su pecado y su caída. ¿Para qué servía la ley? Porque el hombre no tenía un claro concepto de que era un ser caído, que era una persona que... No entiendo por qué ahora los de intercesión se sientan atrás. Mónica, la hermana Silvia y Alfredo Cuacospa, que ya los he visto desde hace un rato sentados atrás. ¿Ya se van a sentar atrás?
No, nada más preguntaba, ahí están bien, no se mueva. Pero se me hace extraño porque veo aquí una mitad, es que ya está dividido el grupo. Bueno, la ley, amados hermanos, hacía comprender al ser humano su condición pecaminosa y caída que tenía. A través de la ley, Dios hizo sentir, ver y le reveló al hombre la condición caída que tenía el hombre, como que el hombre no tenía claro su condición caída. La ley fue necesaria entonces para revelar el estado y la condición de pecado que tenía el hombre. Por lo tanto, la ley pone a descubierto y pone a la luz el pecado dentro del hombre. Y el hombre se da cuenta que es muy complicado cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el hombre entonces empieza a ver qué clase de persona es en realidad. Dios se revela a través de la ley para que el hombre cree una conciencia de saber que es pecador delante de Dios. Ahora, la ley, amado hermano, escuche bien esto, no justifica. Porque el pueblo de Israel quería justificarse delante de Dios a través de la ley. Usted recuerda que el Señor les dijo que tenían que degollar un corderito, rociaban la sangre, pero el mismo Señor en el Nuevo Testamento dice que ni la sangre de los animales puede redimirnos. La sangre de los animales no nos puede justificar. Solamente en aquel tiempo lo hacían como símbolo, como señal y además como algo profético de lo que después tendría que venir con la sangre del cordero, la que sí justifica, la que sí la redime, la que sí limpia, la que sí quita el pecado. La sangre de los animales no puede quitar el pecado, no puede. Pero Dios lo hizo así para que el hombre estuviera consciente, para que el hombre pudiera estar preparado para después poder recibir a Cristo. El Mesías fue anunciado durante todo ese tiempo a través de sus santos profetas. Fue anunciado que el Mesías venía, porque Él sí venía a quitar realmente el pecado, no los animalitos. Eso nada más era una figura, era una representación. Entonces, la ley no puede justificar, pero el Señor Jesucristo sí nos puede justificar. Amén. La ley no fue para ver si el hombre cumplía el plan con Dios o si no era para revelar la condición pecadora humana. El hombre entonces, vemos nosotros que a través de la fe sí puede llegar a Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, por favor. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, en la ley había obras, se tenía que hacer obras, ¿o no? Por ejemplo, los fariseos acusaban mucho al Señor Jesús y le decían: tus discípulos no se lavan las manos en sábado, tus discípulos no guardan las ordenanzas, porque ellos creían que la ley los podía justificar. Y el apóstol Pablo está diciendo: la ley no te puede justificar. En la ley se cortaban el prepucio, pero la ley no te puede justificar.